Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrés Saías, CCO de RBI Private Lending. Bienvenidos a todos una vez más a un nuevo webinar. En esta ocasión estaremos hablando de los préstamos de construcción que tenemos aquí en RBI. Hoy el webinar se llama Tú construyes, nosotros financiamos. Antes que nada, antes de comenzar a entrar en los préstamos como tal, me gustaría, para todos aquellos que no nos conocen, ¿por qué RBI? ¿Qué es RBI? RBI Private Lending es un lender basado en el sur de la Florida que se especializa en préstamos a corto plazo para inversionistas pequeños o medianos, bien sea para remodelar o construir propiedades. RBI actualmente es uno de los top 3 lenders de Florida, lo cual tenemos muchísimo tiempo en el mercado y tenemos bastante presencia estable en lo que va de mercado tanto local como regional. RBI es un lender directo, lo cual significa que tenemos nuestros propios fondos y contamos con un equipo totalmente verticalmente integrado. Esto significa que tenemos equipo de gestión de activos, underwriting in-house, procesamiento y equipos de cierre, todo dentro del mismo equipo. Estas tres cosas es importante y nos hace ser rápidos, flexibles, confiables y transparentes, lo cual para el mundo de préstamos privados y bienes y raíces en Estados Unidos es fundamental para poder maximizar los proyectos que nuestros clientes necesitan. Como dije anteriormente, RBI en los últimos años ha crecido bastante y el préstamo estrella, diría, en los últimos 2 años ha sido el préstamo de construcción. Hemos tenido muchísimos inversionistas que han sido interesados en este tipo de crédito, bien sea extranjeros o primeros inversionistas, y nosotros hemos podido brindarles el apoyo para este tipo de transacciones. Los préstamos de construcción básicamente son para todas aquellas nuevas construcciones o remodelaciones que incluyan cambios estructurales en la propiedad que ya actualmente tienen. Este tipo de préstamo es accesible para todos, dependiendo del perfil del cliente y la experiencia, podemos jugar con los porcentajes a prestar, pero sí contamos con la posibilidad de poder darle al inversionista extranjero o incluso un inversionista nuevo la posibilidad de financiamiento. Generalmente este tipo de préstamos tienden a cerrar de 10 a 15 días. En cuanto al tipo el monto a prestar que nosotros podemos ofrecerle a la gente aquí en RBI, es de 82.5% del loan to cost, lo cual ya vamos a ver qué significa, o el 70% del after repair value. La tasa de interés en este tipo de créditos, para todos aquellos que no sepan, está en torno al 10%. Los pagos son de solo interés y el tipo de interés que se utiliza en este tipo de préstamos es non-Dodge. El préstamo non-Dodge quiere decir que uno solamente va pagando interés del principal que está percibiendo en ese momento. A medida que va avanzando la construcción, va a ir recibiendo desembolsos, lo cual ya vamos a ver más adelante cómo funciona esa parte de desembolsos, pero todo este principal se va yendo ajustando acorde al proyecto. Nuevamente, si tienen alguna pregunta de algún caso en particular, los invitaría a que nos dejen en el enlace para chatear con cualquier miembro de nuestro equipo o visiten nuestra página web y cualquier persona de nuestro equipo de ventas puede atenderlos. Este tipo de préstamo no tiene penalidades por prepago, lo cual facilita a la hora de salir a vender o refinanciar esta propiedad, el inversionista no incurre en ningún gasto adicional. Y generalmente este tipo de préstamo es para propiedades de 1 a 4 unidades, llámese single family, duplex, triplex o fourplex. ¿Cuáles son los requisitos para este tipo de financiamiento? Básicamente, RBI busca la identificación del individuo, la aplicación de crédito, último estado bancario, seguros de Builders Risk y General Liability, historial del inversionista de propiedades que haya remodelado o construido anteriormente, planos y permisos aprobados, el contrato de compra en caso de que aplique, el presupuesto de remodelación o de construcción, la carta de intención o term sheet firmada e información del contratista. Muchas veces tenemos clientes que son sus propios general contractors. En ese caso,
esta información no es requerida, ya que sería una duplicada. Para poder entender un poco más en detalle sobre los préstamos de construcción, hay que entender la terminología que se utiliza en estos. Primero, utilizamos la terminología del LTC, lo cual quiere decir en inglés Loan to Cost. ¿Qué es el Loan to Cost? Es el monto a prestar en relación al costo de la tierra más los costos directos o costos de construcción. Ya vamos a ver en detalle por qué es importante entender esto. Segundo término importante es el After Repair Value, que es el valor que tiene una propiedad una vez esté completamente remodelada. Otro importante término es la contingencia. Cuando hablamos de préstamos de construcción y de presupuestos de construcción, es importante entender que el inversionista puede tener o puede prever que haya algún tipo de imprevisto durante la fase de construcción. Y es por esto que es muy común, y de hecho nosotros exigimos que el inversionista incluya un porcentaje en torno al 10% de lo que se llama una contingencia en su presupuesto de construcción. Esto va a permitir que puedan utilizar esa línea para cualquier imprevisto que puedan tener durante la fase de la construcción. El precio de la tierra es importante entender que se va a utilizar si la compra de la tierra fue hecha durante los últimos 12 meses. Ahora, si el inversionista compró o adquirió la tierra más de 12 meses, se va a utilizar el valor actual de esa tierra. Y por último tenemos los costos indirectos y costos directos. Esto es importante y es importante diferenciar ellos. Los costos indirectos son todos aquellos que son previos antes a la construcción, que son intangibles, que no le agregan valor directamente a la propiedad. Estos pueden llegar a ser ingeniero, arquitecto, permisología, impact fees y muchos otros más. Los costos directos son todos aquellos ocasionados durante la fase de construcción. Estos son que afectan directamente al proyecto. Esto incluye materiales, incluye labor, incluye gasto del GC fee, etcétera, etcétera. Como dije anteriormente, es importante hacer la distinción de esto porque el LTC, el monto a prestar, va a ser basado en la tierra más los gastos o costos directos, lo que se llama en inglés los hard costs. Es decir, nosotros bajo ningún concepto tomamos los gastos indirectos. ¿Y por qué es esto? Porque cada gasto indirecto es bastante subjetivo y es muy importante poder hacer esa distinción para poder sincerar los presupuestos de cada construcción. Los gastos indirectos son muy difíciles de verificar al 100% si son reales o no. Por ejemplo, un arquitecto puede utilizar y dar una factura que es el mismo trabajo, pero solo por la marca de utilizar una firma de arquitectura puede salir bastante más costoso. Eso no necesariamente le agregue más valor al inmueble. Se puede ver más atractiva la propiedad, mas no necesariamente le agregue valor en papel. Ahora, para poder hablar un poco de la política de desembolsos, es importante entender cuándo es que el inversionista puede disponer de los fondos de RBI. Entonces, para poder entender esto, hay una serie de pasos que hay que llevar. El primer paso es entender que RBI revisa al inversionista. Al inversionista se le analiza, se ve su perfil de cliente, se ve su puntaje de crédito, su experiencia previa y su proyecto que está presentando. Al poder tener estas tres variables, nosotros vamos a determinar el LTC o el After Repair Value que vayamos a prestar para este individuo. Basado en eso, en el menor de estos dos, vamos a poder tener el monto a prestar. Una vez que tengamos el monto a prestar, podemos sacar el capital requerido de este inversionista que van a necesitar durante la vida del proyecto. Este capital que ellos van a necesitar es simplemente una diferencia entre el costo total del proyecto y el monto a prestar de nosotros. Ese es el capital que ellos necesitan. Una vez que tengamos el monto a prestar y tengamos el capital
que ellos requieren, hay que entender dónde estamos en la fase del proyecto. Y a lo mejor, dependiendo de si están sobreinvertidos o fallos de inversión, podemos saber si RBI puede dar fondos al momento de cierre o necesitamos que el inversionista dé un poco más de capital en el proyecto, en obra ejecutada, antes de poder empezar a recibir los fondos. Aquí se les hace una pequeña línea del tiempo en donde pueden visualizar de una mejor manera lo que estamos conversando. En el punto 0 es donde estamos, donde el inversionista no ha siquiera comprado o adquirido el terreno. Y en el punto 100 es donde la propiedad está completamente construida. En este caso, estamos haciendo la aseveración de que RBI va a prestar el 80% del costo del proyecto. Es importante entender que si RBI va a prestar el 80% del costo del proyecto, el 20% restante es el capital requerido por el inversionista. No solamente es importante entender que el inversionista requiere de 20% de capital, sino que ese 20% de capital va a tener que ser invertido antes de poder disponer de los fondos de RBI. Eso de 20% puede ser trasladado y va a depender muchísimo del proyecto como tal, de si es el terreno solo, el terreno y una parte de la construcción, o el terreno y gran parte de la construcción. Nuevamente, cada caso en este tipo de préstamo es único. Si tienen algún caso en particular que quisieran revisar, les invitaría a que nos contacten para que podamos revisarlo y podamos demostrarle en qué fase de la construcción estamos y poder decirles si el inversionista pudiese optar a recibir fondos al momento de cierre o no. Pero básicamente, esta línea del tiempo nos explica dónde está el inversionista, dónde tiene que estar, y a partir del punto de equilibrio en adelante, todo dinero que el inversionista coloque en el proyecto va a poder ser reembolsado, y es donde RBI empieza a dar sus fondos. Ahora, sobre la política de desembolsos. ¿Cómo funciona la parte de los desembolsos? Asumiendo una vez que RBI ya está disponible para dar los fondos y el inversionista cumplió su fase de inversión de capital. Los desembolsos son en base a inspecciones. Los desembolsos son en base al trabajo completado. El inspector va y revisa la propiedad y se ve si la propiedad está avanzada. No se da el desembolso en base ni a depósitos ni a trabajos por hacer, sino única y exclusivamente por el trabajo que esté completado. El tiempo que dura el desembolso desde el momento que el inversionista lo solicita es de 5 a 7 días laborales. El proceso de desembolso es bien sencillo. Se envía un formulario con las partidas solicitadas de lo que en teoría ya se completó. La compañía de inspección coordina con un inspector para que vaya a la propiedad y verifique que esto está realmente completado. Una vez que el inspector va, verifica, emite un reporte a nosotros y RBI recibe el reporte, se lo pasa al inversionista y en caso de que estén de acuerdo, se procede a enviar los fondos. Contamos con la ventaja de que en RBI se puede hacer cualquier solicitud de desembolso a través de nuestra página web o nos pueden contactar directamente. Ahora vamos a hablar un poco de los ejemplos que tenemos aquí para que vean la diferencia de los préstamos de construcción y cómo con un mismo inversionista podemos tener dos panoramas completamente diferentes. En el primer ejemplo tenemos un inversionista que tiene un puntaje de crédito de 680 y 2 propiedades o más de experiencia. Este inversionista, por ese perfil que tiene, podemos darle un 82,5% del costo de la tierra más los hard costs o el 70% del valor de la propiedad una vez que esté terminada. En este ejemplo vamos a hacer la aseveración de que tenemos un precio de tierra de $300,000 y los costos directos o hard cost son de $300,000 más una contingencia de $30,000, lo cual significa que son $330,000. Asumiendo que el valor de la casa remodelada o construida, terminada, sean de $800,000, vamos a ver cómo quedan los números.
El monto total a prestar sería el menor entre el 82,5 de 630.000, que es la sumatoria de 300 más 330.000, o el 70% de 800. El menor de los dos es 519.750. Si ya ese es el primer paso, entender cuál es el monto a prestar de RBI. Ahora, el segundo paso es entender cuál es el capital requerido por el inversionista durante el proyecto. El capital en este caso es la diferencia de 630.000 y los 519.750. Este número es los 110.250 que ven aquí en pantalla. El tercer paso es, una vez entendiendo cuál es el monto a prestar, cuál es el capital requerido, entender cuánto ha invertido el inversionista. Vamos a asumir en este caso que el inversionista solo ha comprado la propiedad a cash sin ningún tipo de deuda. La ha comprado por $300.000. Entonces, en este caso, el inversionista necesitaba solo invertir 110.250 y ha invertido $300.000. Por lo tanto, en este ejemplo, el inversionista al momento de cierre tiene lo que llaman en inglés un overinvestment, o un exceso de capital invertido en el proyecto, en donde tienen $189.750 a favor. Ese dinero el inversionista dispone de él al momento de cerrar. El remanente, que son los $330.000, se van a quedar a medida que vayan avanzando en obra. RBI le va a ir dando al inversionista esos fondos. ¿Cómo se pueden dar esos fondos? Pueden ser en una fase, 10 fases, de cualquier manera, siempre y cuando el inversionista cumpla con los requisitos y vaya siguiendo la serie de pasos para someter cada orden de desembolso, puede hacerlo de cualquier manera para poder recibir estos $30.000. Y como dijimos anteriormente, en este ejemplo, el inversionista solo pagaría al momento de cierre intereses sobre los $189.750, en lugar de pagar intereses sobre el total de $519.750. Esto hace una gran diferencia porque solamente paga el inversionista sobre el dinero que dispone. Y a medida que vaya avanzando en la construcción y vaya utilizando más el dinero de RBI, es que el inversionista va a poder tomar ventaja y también va a tener que pagar más intereses sobre el dinero que va utilizando. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo, que es el mismo inversionista. La única diferencia es que el inversionista decide hacer la misma propiedad en un territorio o en un barrio un poco más asequible. El precio de tierra en este caso viene siendo de $50.000. Suponiendo que construye la misma casa de $300.000 más la contingencia, vamos a asumir que la propiedad, si estamos asumiendo que es un barrio un poco más modesto, el after repair value va a ser de $550.000. Entonces, cuando sacamos el monto a prestar, sería el menor entre el 82.5% de $380.000 o el 70% de $550.000. Este monto a prestar viene siendo $313.000 con 500. Una vez que ya entendamos el monto a prestar, podemos sacar al igual el capital requerido en este proyecto, que viene siendo la diferencia de $380.000 con $313.500. Ese número viene siendo $66.500. Ahora, en este caso, si nos ponemos en el mismo punto del ejemplo que conversamos anteriormente, solamente adquiriendo la tierra, que son los $50.000, podemos ver que hay un déficit de $16.500, que el inversionista todavía le falta poner en el proyecto antes de poder llegar a ese punto de equilibrio. Y por lo tanto se le retiene el monto total del préstamo de los $313.500 en caso de que el inversionista quisiera cerrar de esta manera. ¿Se pudiese cerrar de esta manera? Sí, se pudiese cerrar con estos números. La única inquietud es que RBI no va a poder dar los fondos hasta que el inversionista cumpla con su equity requerido o su capital requerido para este proyecto. Por lo tanto, los primeros $16.500 que vayan a invertir en obra ejecutada no van a poder ser reembolsados en su totalidad. Una vez que cumplan ese equity,
es que RBI va a poder empezar a dar los fondos. Aquí les hablo un poco sobre las dos líneas del tiempo y podemos ver con el mismo cliente, la misma casa, con la diferencia de que los números varían por el costo del terreno, cómo el panorama cambia completamente. En el primer caso, como vimos anteriormente, el inversionista recibe fondos, en lugar de, en el segundo caso, estar corto por $16.500. Esto nos hace entender que cada préstamo de construcción va a ser manejado de manera única, y es por eso que nosotros aquí estamos para ayudar a los clientes y poder siempre tratar de demostrarles desde el día 1 cuánto es lo que están invertidos y cuánto es lo que les falta por invertir en caso de ser necesario.